Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. El manuscrito Voynich, el libro que nació del amor y no de la lógica. Una pregunta susurra desde hace siglos. ¿Y si el mayor misterio del mundo no fuera un código, sino una voz humana perdida? Un libro sin título, lleno de símbolos que nadie comprende. Sus páginas respiran como si el tiempo las hubiera dejado vivas, esperando que alguien recuerde el idioma en que fueron escritas. Las letras parecen raíces. Las curvas de su trazo se enredan como si buscaran pronunciar un sonido que ya no existe. Nadie sabe si fueron escritas por un monje, un alquimista, o una mujer que hablaba con las estrellas. Los dibujos no ayudan, solo amplifican el enigma. Plantas que no crecen en ningún jardín, cuerpos de mujeres flotando en líquidos que brillan, lunas que giran fuera de su órbita. Todo parece tener un sentido, pero ninguno puede explicarse con palabras humanas. Quizás el libro no está esperando ser traducido, sino recordado. Tal vez no sea un mensaje cifrado, sino una voz, una canción perdida en la piel del pergamino, esperando un oído capaz de oírla. Una voz que no busca ser entendida, sino reconocida. Y cada vez que alguien lo abre, el libro respira de nuevo, preguntándose si, por fin, esa voz ha encontrado el cuerpo al que pertenece. Dibujos de plantas imposibles, mujeres bañándose en líquidos verdes, constelaciones que no existen. Ni los criptógrafos de la CIA, ni los lingüistas del mundo lograron entenderlo. El manuscrito se resiste a toda lógica humana, como si su autor hubiera querido esconder no un mensaje, sino una forma de mirar. Cada intento de traducirlo termina en el mismo muro, un idioma sin raíces, una gramática que se repliega sobre sí misma. Pero, ¿y si todo este tiempo lo hemos estado mirando con los ojos equivocados? Quizá no fue escrito para ser leído, sino para ser sentido. Un mapa de la mente, no del mundo. Un espejo que refleja los pensamientos del que lo contempla. Tal vez las plantas que parecen irreales no describen botánica, sino emociones. Las mujeres en los baños no muestran cuerpos, sino almas sumergidas en recuerdos líquidos. El libro podría ser un sueño petrificado, una herencia de una civilización que pensaba en imágenes y respiraba símbolos. Cada página sería entonces un órgano, cada trazo un pulso. Y los que lo observan, sin saberlo, despiertan algo que aún late entre líneas. No es un texto para descifrar, es una puerta que se abre solo cuando uno deja de intentar entenderla. Año 1912. Europa está cambiando de piel. Las viejas bibliotecas respiran polvo y secretos, mientras nuevos descubrimientos arqueológicos comienzan a llenar los periódicos con promesas de gloria. En medio de ese torbellino de coleccionistas, anticuarios y buscadores de reliquias, un librero polaco llamado Wilfried Michael Voynich atraviesa las calles empedradas de Roma con un maletín de cuero y una mirada que mezcla curiosidad y hambre de misterio. Ha recorrido medio continente comprando manuscritos antiguos, códices iluminados, tratados de alquimia y grimorios prohibidos. Pero aquel día, en un convento italiano perdido entre colinas y cipreses, algo distinto lo espera. El lugar huele a humedad y a tinta vieja. Los monjes apenas hablan. Uno de ellos lo conduce a una pequeña sala donde reposa un cofre de madera oscura.
Dentro, envuelto en un paño gris, hay un libro que parece no pertenecer a este mundo. El pergamino está amarillento, pero sorprendentemente bien conservado. Las páginas, gruesas y suaves al tacto, muestran ilustraciones que desafían la lógica. Plantas que no existen en ningún herbario conocido, círculos astronómicos que no coinciden con los cielos visibles, y un alfabeto tan bello como incomprensible. Voynich siente un estremecimiento. No es solo la belleza del objeto, es la sensación de estar sosteniendo un mensaje que viajó por los siglos esperando precisamente a ese instante. Lo compra sin dudar, aun sin saber de dónde procede. Los monjes aseguran que el manuscrito forma parte de la antigua colección del Colegio Romano, una biblioteca jesuita que había albergado durante siglos textos alquímicos, códices árabes y tratados de sabiduría prohibida. Pero nadie recuerda cómo llegó allí ese libro en particular. Ni el título, ni el autor, ni el propósito. Nada. Esa noche, en su habitación de hotel, Voynich enciende una lámpara de aceite y se queda observando las páginas una por una. Cada letra parece una semilla. Cada dibujo, un fragmento de otro mundo. Hay una lógica escondida, algo que se repite, como un patrón respirando bajo la superficie. Intenta leerlo, pero el idioma es imposible. No pertenece al latín, ni al griego, ni al hebreo, ni al árabe. No guarda parentesco con ningún alfabeto conocido. Y, sin embargo, está demasiado ordenado para ser una invención sin sentido. Cada palabra se repite con una cadencia, cada párrafo obedece a una estructura. Es como si el texto estuviera vivo, escrito por alguien que conocía un lenguaje que se perdió antes de que el tiempo tuviera nombre. Pronto el rumor se esparce entre los eruditos de Europa. Algunos creen que Voynich ha encontrado un grimorio alquímico del siglo XV, otros, que es una falsificación elaborada. Hay quien susurra que el libro pudo pertenecer a Roger Bacon, el monje inglés que soñó con máquinas voladoras, telescopios y fórmulas de inmortalidad. La hipótesis entusiasma a Voynich, que empieza a imaginar que el autor fue uno de esos sabios condenados por adelantarse a su tiempo. Si el manuscrito era suyo, contenía la clave de una ciencia olvidada o de un lenguaje creado para ocultarla. Durante meses lo estudia sin descanso. Mide las letras, analiza la estructura, busca coincidencias con lenguas muertas y códigos cifrados. Nada. Ni siquiera los mejores criptógrafos de su tiempo logran hallar un patrón claro. Cada página es un laberinto donde la lógica se disuelve. Y, sin embargo, el libro sigue hablándole. Lo siente casi físicamente, como un murmullo que se cuela entre los márgenes. Hay momentos en los que cree escuchar un ritmo, como si las palabras marcaran el compás de una respiración. Un manuscrito que respira. En 1915, Voynich decide mostrar su hallazgo al mundo. Envía copias fotográficas a universidades, criptógrafos y lingüistas de todo el planeta. El manuscrito, sin título, comienza a circular entre los círculos más selectos de la filología. Todos quieren descifrarlo. Todos fracasan. El misterio crece y con él la leyenda. Algunos aseguran que es una broma renacentista, otros, que oculta fórmulas alquímicas tan poderosas que nadie debe comprenderlas. Incluso se murmura que podría haber sido dictado por entidades no humanas. El libro parece tener un solo propósito: confundir, atraer, retener. El propio Voynich envejece sin lograr entenderlo. Pasa las noches junto a él, como un amante que nunca responde. A veces jura que las ilustraciones cambian de forma, que las plantas se mueven sutilmente bajo la luz de la lámpara, que las estrellas de los diagramas giran apenas unos grados cuando parpadea. No lo dice a nadie, por miedo a ser tomado por loco. Pero en el fondo lo sabe, ese libro no es un objeto inerte, sino una puerta. Y cada vez que la abre, siente que algo, alguien, lo está mirando desde el otro lado. Décadas después,
El manuscrito pasará por manos de científicos, espías y expertos de la CIA. Ninguno logrará descifrarlo. Los análisis de carbono situarán su origen entre los siglos XV y XVI, pero su contenido sigue siendo un abismo. Una voz escrita en un idioma que no existe. Un eco de una mente que tal vez nunca fue humana. Wilfrid Voynich murió sin saber qué había comprado realmente aquella tarde en Italia. Pero el mundo cambió para siempre. Desde entonces, cada vez que alguien abre sus páginas, se repite la misma sensación. La de un mensaje esperando ser escuchado por el oído adecuado. Un mensaje que, quizás, no fue hecho para esta especie. El carbono 14 lo fecha entre 1404 y 1438. Una época de alquimistas, de monjes que copiaban secretos bajo la luz de las velas, de reinos que se desmoronaban mientras los sabios buscaban en el cielo los planos del alma. Si el manuscrito nació entonces, su autor vivió en un mundo donde la ciencia y la magia aún se daban la mano, donde el conocimiento era peligroso y el silencio, a veces, una forma de supervivencia. Pero aquel libro no se parece a nada del siglo XV. Las plantas que lo habitan no existen. Sus tallos parecen vértebras, sus hojas, manos extendidas, sus flores, ojos que observan. Ningún botánico ha podido identificarlas. No pertenecen ni al viejo mundo ni al nuevo. Son híbridos imposibles, criaturas que parecen tener una función más simbólica que natural, como si representaran una biología paralela, una anatomía espiritual. Esas plantas no crecen en la tierra, crecen en la mente. ¿Y las palabras? Tampoco existen. No hay lengua humana que las reconozca. No son latín, ni griego, ni hebreo, ni árabe, ni ningún dialecto conocido. Pero tampoco son un simple invento. Tienen estructura, ritmo, gramática. Cada palabra aparece con una frecuencia predecible. Cada párrafo tiene una simetría interna que solo los lenguajes reales poseen. El texto fluye como si detrás de esas líneas invisibles hubiera una mente que piensa, que respira. Un idioma inventado al detalle, o quizá uno olvidado, borrado de la historia antes de que pudiera dejar descendencia. Los expertos lo han sometido a análisis estadísticos, lingüísticos y criptográficos. Los patrones son consistentes, repeticiones, conjugaciones, sufijos que se comportan como verbos, palabras que funcionan como nombres. Y, sin embargo, no hay correspondencia con ningún sistema lingüístico conocido. La frecuencia de ciertas sílabas recuerda a la música, como si el texto fuera más una partitura que un discurso. Algunos creen que fue escrito para ser cantado, o recitado en un estado alterado de conciencia. Otros sugieren que se trata de una transcripción fonética de un idioma que solo existió de forma oral, capturado por una mano que temía su desaparición. Cuando se observa el manuscrito bajo luz ultravioleta, las letras muestran leves correcciones, retoques de tinta, pequeñas enmiendas invisibles a simple vista. Quien lo escribió no improvisó, pensó cada trazo. Eso implica conocimiento, intención, un propósito que se escapa a la interpretación moderna. Es un código, sí, pero no uno de guerra ni de comercio. Es un código de percepción. La gramática que sostiene esas líneas no pertenece a ningún pueblo conocido, pero obedece a una lógica profunda, como si las palabras fuesen fractales de una idea mayor. El manuscrito late, y en su latido se intuye algo que ninguna traducción puede capturar: la conciencia de un idioma vivo, atrapado en la piel muerta del pergamino. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién crea un lenguaje entero para escribir un libro? ¿Quién dedica años a construir una sintaxis, un alfabeto y una cosmogonía que nadie más podrá leer? Solo alguien que no escribe para ser entendido, sino para preservar algo sagrado. Algo que debía sobrevivir aunque todos los demás lo olvidaran. Cada página es una respiración del pasado, un pulso que insiste en su propio misterio.
Lo que vemos no es una colección de palabras, sino un orden que nos observa. Porque, de algún modo, este libro sin nombre, este idioma sin raíces, nos recuerda que la verdadera lengua del universo puede no ser la que hablamos, sino la que aún no hemos aprendido a escuchar. Los expertos dicen, esto fue escrito por alguien que sabía lo que hacía. Y esa frase, simple en apariencia, encierra una verdad inquietante. No hay torpeza en sus trazos, ni vacilación en su caligrafía. Cada línea fluye con la seguridad de una mente entrenada, de una mano que no duda. El autor, quien quiera que haya sido, no improvisó, planeó. Cada símbolo parece obedecer a una estructura invisible, a una gramática que solo él conocía, como si siguiera reglas que los siglos borraron de la memoria humana. Cuando los paleógrafos estudian el manuscrito, encuentran coherencia. No hay repeticiones arbitrarias ni errores de copia. El texto tiene ritmo, simetría, pausas naturales. Se comporta como una lengua viva, no como un artificio. Incluso la forma en que las letras cambian de una sección a otra parece intencionada, como si cada capítulo perteneciera a un dialecto distinto de un mismo idioma madre. El autor no garabateaba, construía un universo. Los criptógrafos, por su parte, reconocen algo aún más desconcertante: no hay patrones caóticos. El manuscrito cumple con los mismos principios estadísticos que cualquier lenguaje humano. Tiene frecuencia de palabras comunes, alternancia de sílabas, estructura de frases. Todo está en su lugar, pero ese lugar no pertenece a nuestro mundo. Es como una melodía perfecta tocada con instrumentos que nunca existieron. Y entonces surge la sospecha: si quien lo escribió sabía exactamente lo que hacía, ¿sabía también que nadie más podría entenderlo? ¿O esperaba que algún día, en algún rincón del tiempo, alguien recordara el idioma dormido? En las universidades, los expertos se dividen entre la lógica y la intuición. Algunos dicen que es una farsa brillante, creada por un genio medieval para engañar a reyes y alquimistas. Otros creen que el autor era un erudito que dominaba ciencias y artes olvidadas, y que el libro es un compendio de conocimientos perdidos, ocultos bajo símbolos para protegerlos del fanatismo de su época. Pero hay un tercer grupo, más silencioso, que apenas lo menciona en público: los que sienten que el manuscrito no fue hecho por un solo hombre, ni siquiera por manos humanas. Algunos símbolos se repiten con la precisión de un código matemático, otros parecen fórmulas biológicas, o diagramas que combinan anatomía, astronomía y espiritualidad. Quien lo escribió poseía una mente total, capaz de unir ciencia, arte y misticismo en un mismo trazo. Su conocimiento no era de biblioteca, sino de experiencia directa, como si hubiera visto el tejido del universo desde dentro. Quizás por eso, más que un libro, el Voynich parece un espejo. Refleja a cada lector según su forma de entender el misterio. Los lingüistas ven un lenguaje, los botánicos ven un herbario, los astrónomos un mapa estelar, los alquimistas un grimorio. Pero todos coinciden en algo: no hay error, no hay azar. Detrás de esas páginas hay intención, propósito y un conocimiento que no se perdió, solo espera. Porque en el fondo, lo que más asusta no es que el manuscrito sea incomprensible. Lo que asusta es que fue escrito con absoluta claridad. Que alguien, hace más de 500 años, sabía exactamente lo que hacía, y aún no hemos alcanzado el nivel necesario para entenderlo. Pero nadie sabe quién. El autor del manuscrito se esfumó del tiempo sin dejar ni una sombra, como si hubiera escrito su obra y luego se hubiera disuelto en el aire. Ningún nombre, ninguna firma, ni una inicial escondida en los márgenes. Nada que delate su origen o su destino. Solo las páginas, intactas, desafiando a 5 siglos de curiosidad humana. Los libros cuentan que podría ser un código, una farsa o un lenguaje perdido. Cada teoría es un reflejo del miedo y del asombro que despierta. Los criptógrafos lo miran como un desafío matemático,
convencidos de que tras sus símbolos hay mensajes cifrados. Fórmulas, quizá el mapa de una sabiduría prohibida. Los escépticos, en cambio, ven en él una elaborada broma renacentista, un fraude perfecto, diseñado para engañar a reyes, alquimistas y sabios ávidos de lo oculto. Una farsa tan bien construida que ha resistido medio milenio de análisis. Y luego están los soñadores, los que creen que el libro pertenece a un idioma que existió antes de la historia. Un lenguaje puro, no contaminado por el paso del tiempo, la raíz perdida de todas las lenguas humanas. Para ellos, el Voynich no es un código, sino una semilla. La memoria escrita de una civilización extinguida o de una mente que rozó lo divino y quiso dejar constancia de ello. Cada generación intenta encontrar la verdad y acaba sumando una capa más al mito. Se han propuesto cientos de teorías, que fue obra de un monje visionario, de un sabio árabe, de un espía del Renacimiento, de un alquimista húngaro, incluso de un extraterrestre. Pero el manuscrito no se inmuta. No confirma, no niega, no explica. Solo existe. Su silencio es absoluto, pero no vacío. Hay algo en la forma en que está escrito, esa precisión, ese ritmo, esa calma, que hace pensar en un propósito más profundo. Quizá su autor no quiso ocultar nada, sino preservar algo. Quizá no temía que lo descubrieran, sino que lo olvidaran. Y así, siglo tras siglo, el libro sigue ahí, entre vitrinas y estudios digitales, tan antiguo como el primer secreto y tan vivo como la última pregunta. Porque nadie sabe quién lo escribió, y tal vez, precisamente por eso, sigue hablándonos. Lo que no cuentan, es la sensación que provoca cuando lo miras. No es miedo, ni curiosidad exactamente, sino algo más íntimo, más profundo, como si el libro te reconociera. Al abrirlo, el aire cambia. Hay un silencio denso que no pertenece al lugar, una vibración leve que se siente detrás de los ojos. No parece un objeto antiguo, parece vivo, expectante, observando desde sus letras curvas. Algunos dicen que sienten un impulso extraño, una mezcla de ternura y melancolía, como si el manuscrito estuviera triste por haber sido olvidado tanto tiempo. No parece un libro hecho para reyes, sino para alguien muy querido. No hay ostentación ni adornos dorados, ni símbolos de poder o escudos de nobleza. Es un libro íntimo, casi doméstico, de un tamaño que cabe en las manos, con ilustraciones cuidadas pero humildes. Da la impresión de haber sido creado con amor, no con ambición. Las figuras femeninas, pequeñas y sonrientes, no posan para la gloria, parecen retratadas con afecto. Las plantas, aunque imposibles, están dibujadas con ternura, como si el autor conociera su respiración. Hay algo maternal en su trazo, algo que abraza más que enseña. Quien lo hizo no buscaba fama ni fortuna. No escribió para un rey, ni para una corte. Escribió para alguien a quien quería. Quizás una mujer, un discípulo, un hijo, o alguien que ya no estaba. Las páginas parecen cartas que no llegaron a destino, mensajes que intentan cruzar la frontera del tiempo. Es un lenguaje que no se explica, se siente. Al mirarlo, algo en ti responde. No entiendes las palabras, pero reconoces el gesto. La caligrafía tiene ritmo, como una voz que susurra, y las ilustraciones parecen moverse apenas, respirando contigo. No hay duda de que quien lo creó sabía que sería encontrado, pero no por cualquiera. Es un libro que espera un lector específico, alguien que no solo lea con los ojos, sino con la memoria del alma. Y mientras lo observas, una certeza silenciosa te atraviesa, no estás frente a un artefacto perdido, sino ante una carta enviada hace siglos a un destinatario que todavía no ha nacido del todo. Quizás, de alguna manera que nadie puede explicar, ese destinatario eres tú. El manuscrito Voynich no tiene título. Ninguna palabra en la portada, ningún número en las páginas,
ni una firma escondida en los márgenes. Solo pergamino, suave y envejecido, como piel que ha esperado siglos para ser tocada otra vez. Cada hoja parece escrita con paciencia, con una calma casi maternal, como si quien trazó aquellas letras lo hiciera para proteger algo frágil. No hay furia ni prisa en la tinta marrón, hay ternura, precisión, serenidad. Es un libro que respira despacio. El descubrimiento de Voynich, aquel librero polaco que lo rescató del olvido, no fue una casualidad, fue una especie de encuentro predestinado. Lo encontró escondido entre otros textos sin valor aparente, cubierto por una fina capa de polvo, pero el tiempo no había logrado marchitarlo. Cuando lo abrió, la tinta seguía firme, las ilustraciones intactas, como si el autor lo hubiese cerrado la noche anterior. No había un título que dijera quién hablaba, pero cada trazo parecía murmurar, «Estoy vivo». Al mirarlo por primera vez, Voynich sintió algo que no supo nombrar. No era simple curiosidad de anticuario. Era la impresión de estar sosteniendo una voz. La letra, fluida y uniforme, parecía escrita de un solo aliento, sin correcciones, sin arrepentimientos. No había signos de duda, ni repeticiones torpes, ni tachaduras. Quien lo escribió lo hizo con la seguridad de un pensamiento claro, o con la fe ciega de quien transcribe algo dictado desde otra parte. Las páginas parecían organizarse en capítulos invisibles, plantas que nadie ha visto, diagramas estelares que desafían las leyes del firmamento, mujeres diminutas bañándose en líquidos que parecen luz líquida. Todo tan minucioso, tan coherente dentro de su propio caos, que resultaba imposible atribuirlo al azar. Y lo más desconcertante, el manuscrito no parecía querer impresionar a nadie. No buscaba convencer, ni asombrar, ni demostrar sabiduría. Era demasiado íntimo. Parecía hecho para alguien específico, alguien a quien el autor amaba o necesitaba hablarle de un modo que las palabras comunes no podían sostener. Esa calma maternal de la tinta, esa suavidad de las líneas, sugería que detrás del misterio no había ambición, sino afecto. El texto no grita, susurra. No se impone, acompaña. Su ritmo es el de un corazón dormido, no el de un tratado científico ni un conjuro. Cada palabra, aunque incomprensible, parece puesta para sanar una ausencia. Cuando la lámpara roza la superficie del pergamino, la tinta brilla un instante, como si devolviera la mirada. Hay algo vivo ahí, escondido entre los siglos. Quizá no un mensaje, sino una presencia. El manuscrito Voynich no tiene título, porque tal vez no lo necesita. Porque hay libros que no se nombran, se reconocen. Las letras parecen dibujadas, no copiadas. Cada trazo tiene la precisión del arte y la paciencia del rito. No hay repetición mecánica, ni la rigidez de un copista que transcribe sin pensar, hay movimiento, intención. Un pulso humano que acompaña la tinta como si cada letra fuera una criatura naciendo. Algunas se curvan como hojas, otras se despliegan como alas o se entrelazan entre sí con la delicadeza de un hilo bordado. No parecen letras, sino gestos. Cada una tiene una respiración propia, como si el autor las hubiera dibujado con la misma devoción con que se dibuja una oración. Y entre esas líneas, brotan las plantas. No las plantas del mundo que conocemos, sino otras, imposibles, surgidas de un sueño que la ciencia aún no ha tenido. Las raíces tienen forma de corazón, palpitantes, abiertas como si buscaran abrazar la tierra. Algunas se enroscan en espirales que parecen seguir una geometría oculta, otras emergen como manos extendidas, buscando sostener el aire. Los tallos se bifurcan como venas, delgados, transparentes, vibrantes, llenos de una energía que parece moverse incluso en la quietud del papel. Las flores respiran. Es lo primero que uno siente, aunque sepa que es imposible. La forma en que están dibujadas da la impresión de expansión y contracción, como si inhalaran la luz de la lámpara.
Algunas tienen pétalos que parecen párpados, otras guardan en su centro diminutos soles o pequeños ojos verdes. No son plantas muertas, sino organismos que viven dentro del libro, alimentándose del tiempo y de la mirada del lector. Los botánicos modernos las han estudiado con lupa, comparando cada detalle con miles de especies conocidas. Ninguna coincide. Ninguna. Y sin embargo, hay coherencia. Las hojas se ramifican con precisión biológica, los tallos siguen proporciones naturales, las raíces tienen sentido funcional. Parecen reales dentro de un universo alternativo, un ecosistema que florece bajo otras leyes. Es como si el autor hubiera observado una flora de otro mundo, o de un tiempo anterior al nuestro, y hubiera decidido preservarla antes de que desapareciera por completo. Cada planta parece contener una emoción, una palabra que no existe en ningún idioma. Hay una que se dobla como si rezara, otra se inclina hacia una gota dibujada en el borde inferior, como si bebiera del mismo papel que la sostiene. Algunas tienen frutos translúcidos, otras guardan líquidos de color jade. No son hierbas de curación, sino símbolos de vida. En cada una late algo que se asemeja a la memoria, como si fueran fragmentos de recuerdos sembrados en forma vegetal. Las letras y las plantas parecen hablar entre sí. Los signos del texto crecen alrededor de los tallos, los rodean, los acarician. A veces las raíces atraviesan las líneas de escritura, mezclándose con ellas, como si palabra y materia fueran una sola cosa. En el manuscrito Voynich, la escritura florece, y las flores escriben. Es un lenguaje que respira. Un jardín hecho de tinta y silencio. Cada hoja parece decir, alguien trató de recordar algo que ya se estaba perdiendo. No como quien anota datos para preservarlos, sino como quien intenta rescatar una memoria que se deshace entre los dedos. Hay una tristeza suave en los trazos, una nostalgia que parece venir de un mundo en retirada. El autor, quien quiera que haya sido, no solo escribía, reconstruía. Como si temiera que, si no dejaba constancia, todo lo que sabía, todo lo que amaba, se disolvería para siempre en la nada. Cada planta, cada figura, cada línea es un intento desesperado por retener el recuerdo de algo que ya no pertenece a este mundo. Una ciencia, una lengua, una cosmovisión entera. Los expertos lo comparan con herbarios médicos, con tratados alquímicos, con manuales de astrología. Y, de algún modo, tiene de todo eso, pero no es nada de eso. Las secciones dedicadas a plantas recuerdan los herbarios medievales, donde se registraban remedios, pócimas y propiedades curativas. Pero aquí, las plantas no parecen sanar el cuerpo, parecen curar la memoria. O el alma. En lugar de nombres, hay símbolos, en lugar de dosis, hay espirales, círculos y palabras imposibles. No es un recetario, sino un conjuro silencioso para que algo no se apague. Los diagramas circulares, que algunos interpretan como mapas estelares, recuerdan los manuales de astrología renacentista. Y sin embargo, las constelaciones no coinciden con ningún cielo visible. Son patrones interiores, mapas de la conciencia. Estrellas que orbitan emociones, planetas que giran alrededor del tiempo. Tal vez sean rutas espirituales, o el registro de los ciclos de una vida que ya no pertenece a la Tierra. Otros sugieren que son diagramas de energía, sistemas biológicos o incluso representaciones del flujo de la conciencia. Sea lo que sea, la precisión de sus líneas demuestra que el autor sabía lo que dibujaba, aunque nosotros hayamos olvidado cómo leerlo. Y los círculos, los tubos, las mujeres diminutas bañándose en líquidos verdes, ¿qué son? Algunos ven en ellas la metáfora del nacimiento, la representación del alma purificándose en un fluido primordial. Otros, más terrenales, hablan de alquimia, de la unión entre lo material y lo espiritual, del proceso de destilación del espíritu a través de símbolos femeninos. Quizá ambos tengan razón.
Tal vez el libro sea un espejo donde la ciencia y la fe todavía no estaban separadas, donde curar una planta era lo mismo que curar un pensamiento. Porque lo que transmite no es información, sino emoción. Cada página se siente como un intento de recordar algo sagrado, una forma de ver el mundo que ya nadie comprende. Un lenguaje donde las estrellas hablaban con las flores, y el cuerpo humano era un reflejo del cosmos. El autor sabía que ese conocimiento estaba muriendo, y lo escribió no para los sabios, sino para el futuro. Para nosotros. Por eso, cada hoja parece tener un pulso. Cada símbolo late con la insistencia de un corazón antiguo que se niega a ser olvidado. Y cada vez que alguien abre el manuscrito, esa memoria perdida respira una vez más. Pero no encaja en ninguno. El manuscrito Voynich se resiste a las etiquetas, como si huyera de cualquier intento de clasificación. No es un herbario, aunque está lleno de plantas, no es un tratado alquímico, aunque destila misterio, no es un manual de astrología, aunque parece describir constelaciones. Es como si fuera todo eso, y algo más profundo. Algo que toca el borde entre lo humano y lo eterno. Los expertos tratan de encerrarlo en categorías, porque eso es lo que hacen los expertos, nombrar para comprender. Pero el libro no se deja nombrar. Tiene la estructura de la ciencia, la belleza del arte y el pulso de la fe. Cada página parece estar escrita desde un lugar donde esas tres cosas aún eran una sola. En los tiempos en que fue creado, la alquimia no era solo química primitiva. Era el intento de convertir el alma en oro, de transformar la materia en espíritu. Y quizás el autor lo logró. No transformando metales, sino símbolos. Hay algo en la textura del pergamino, en la calma de su caligrafía, que da la sensación de oración más que de estudio. No parece un libro para enseñar, sino para despertar. Quien lo escribió no buscaba explicar el mundo, intentaba recordarlo. Como si cada página fuera un espejo del universo, un reflejo fragmentado de una verdad anterior al lenguaje. Los dibujos no son ilustraciones, son pensamientos. Las letras no son palabras, son respiraciones. Y los espacios vacíos entre líneas no son silencios, son pausas de una melodía que se ha perdido. Es como si el autor hubiera intentado traducir lo inefable. Plasmar en papel aquello que solo se percibe cuando la mente calla. Un conocimiento que no se aprende, sino que se siente. Los criptógrafos buscan patrones, los lingüistas, gramática, los historiadores, contexto. Pero el Voynich no pertenece a ninguno de ellos, porque su naturaleza no es racional. Es sensorial, emocional, espiritual. Cada símbolo tiene un peso y una temperatura, cada trazo, un ritmo. Hay algo casi humano en su respiración, pero también algo que no lo es del todo. Por eso desconcierta, porque el libro no se comporta como un objeto hecho para ser leído, sino como un ser hecho para ser sentido. No pide comprensión, pide compañía. Es un puente tendido hacia un lugar que no sabemos nombrar, y cuanto más se intenta descifrarlo, más nos devuelve a nosotros mismos. El manuscrito Voynich no quiere que lo entendamos, quiere que recordemos. Que reconozcamos en su misterio el eco de algo que llevamos dentro. Por eso parece contenerlo todo, la ciencia, la magia, la fe, la naturaleza, pero también algo más profundo. Una verdad que no puede escribirse, solo recordarse, cuando el alma está lista para leerla. Un testamento natural. Eso es lo que parece cuando se lo mira con los ojos del alma y no con los de la ciencia. No un libro de teorías, sino una despedida escrita con ternura. Un intento de que el mundo no olvide cómo curarse a sí mismo. Cada trazo, cada planta, cada figura femenina parece susurrar lo mismo, que la naturaleza fue, alguna vez, un lenguaje. Que los árboles hablaban con el cuerpo,
que el agua guardaba memoria, que las estrellas sabían de nosotros mucho antes de que aprendiéramos a mirarlas. En el manuscrito Voynich hay una sensación de gratitud antigua, como si quien lo escribió quisiera dejar un mapa de regreso. No hacia un paraíso perdido, sino hacia el equilibrio. Las plantas, con sus raíces en forma de corazón y sus tallos como venas, parecen recordarnos que lo humano y lo vegetal no eran mundos distintos. Que la salud no era una fórmula, sino una conversación entre la tierra y la vida. Algunos investigadores creen que las ilustraciones son códigos de recetas, fórmulas medicinales ocultas tras símbolos para protegerlas de la Inquisición o del olvido. Pero más allá de eso, hay algo que no puede traducirse, una intención profundamente amorosa. Las figuras femeninas que se sumergen en líquidos verdes parecen encarnar el espíritu de las aguas curativas, la unión entre cuerpo y alma, la sanación desde lo invisible. Es como si el autor hubiera querido recordarnos que la vida entera es medicina, que el planeta mismo es un cuerpo que se regenera cuando se lo escucha. Cada planta parece una enseñanza. Una flor que respira para recordarnos a respirar, una raíz que late para enseñarnos a permanecer. El libro no cura con pócimas, sino con memoria. Conecta al lector con una sabiduría que no se estudia, se recuerda, la del propio cuerpo, la de la tierra, la del ciclo natural de nacimiento, muerte y renacimiento. Tal vez, en un tiempo donde el conocimiento se volvió poder, alguien quiso preservar el conocimiento que era amor. El manuscrito sería entonces una promesa, que mientras quede una semilla, el mundo podrá volver a empezar. Que la curación no está en descubrir, sino en recordar. Por eso, cada página del Voynich parece latir como un corazón antiguo, como si el pergamino guardara en su pulso la voz de la tierra misma. No hay dogma, ni religión, ni jerarquías. Solo el eco de una sabiduría que se entrega sin pedir nada a cambio. Un testamento natural, sí, pero también un acto de fe en la humanidad, la certeza de que, incluso después de olvidarlo todo, algún día volveremos a escuchar cómo se cura el mundo cuando lo dejamos hablar. El texto tiene estructura lingüística real. Repeticiones, sufijos, prefijos, ritmo. No es un conjunto de garabatos sin sentido ni una invención improvisada. Cada palabra obedece a una lógica que, aunque desconocida, es innegable. Los especialistas en criptografía y lingüística computacional lo han comprobado, el Voynich no es un juego, ni una casualidad. Su sintaxis respira como la de un idioma vivo. Las repeticiones se dan con frecuencia natural, con el equilibrio que solo un lenguaje auténtico puede mantener. Hay palabras que vuelven una y otra vez, como si fueran artículos, conectores o nombres esenciales. No están puestas al azar, se alternan siguiendo un patrón, formando frases que parecen tener principio y fin. La mente humana, aun sin entenderlas, percibe esa coherencia. Leer una página del manuscrito produce una sensación extraña, no comprendemos nada, pero sentimos que algo tiene sentido. Como si escucháramos hablar a alguien en sueños. Los sufijos se repiten con orden, como si marcaran género o número. Los prefijos se agrupan por familias, como raíces de un árbol lingüístico aún por descubrir. Los criptógrafos lo llaman autoorganización. No hay caos. Hay ritmo. Una cadencia interna que recuerda a los rezos o a los cantos rituales, donde la palabra no se usa solo para comunicar, sino para mantener vivo un estado del alma. Ese ritmo ha sido medido matemáticamente. Los estudios de frecuencia de palabras muestran que sigue la llamada ley de Zipf, la misma que cumplen todos los idiomas naturales. Las palabras más usadas aparecen con una regularidad proporcional a su importancia. El Voynich obedece esa ley. Es decir, tiene estructura, coherencia, respiración. No es ruido, es lenguaje. Solo que de una especie desconocida. Esa musicalidad repetitiva fascina a los investigadores.
Algunos creen que se trata de un idioma inventado por un solo autor, tan perfecto que simula una lengua real. Otros piensan que es la última huella de un idioma perdido, un vestigio de una cultura desaparecida sin dejar descendencia. Y hay quienes sostienen que, más que un lenguaje, es un sistema de pensamiento, una forma de ordenar el mundo que no necesita traducción. Al leerlo, aunque no se entienda nada, algo en el cerebro reacciona. Las repeticiones producen calma, los patrones despiertan una sensación de reconocimiento. Como si una parte antigua de nosotros, esa que aún recuerda los sonidos de la infancia de la especie, entendiera algo que la mente moderna ya no puede descifrar. El texto vibra, respira, se repite. Y en esa repetición parece esconder su secreto, no quiere ser comprendido, quiere ser recordado. Porque quizá el Voynich no contiene un mensaje que debamos leer, sino una melodía que debemos recordar. Un eco de una lengua que una vez fue humana, y que ahora solo el silencio sabe pronunciar. Pero ninguna lengua conocida encaja. Ni el latín, ni el griego, ni el árabe, ni el hebreo. Tampoco el sánscrito, ni el chino, ni ninguna lengua indígena o muerta. Se han probado todas, desde los dialectos del Cáucaso hasta lenguajes inventados por monjes místicos. Ninguna coincide. Cada intento termina en el mismo abismo, el texto tiene sentido interno, pero no conexión con nada que hayamos pronunciado antes. Es un idioma que obedece a reglas, sí, pero a reglas que no pertenecen a la historia humana conocida. Las teorías se multiplican, como ramas de un árbol que crece sin saber hacia dónde. Unos dicen que es un idioma artificial creado por un sabio del Renacimiento, un intento de construir una lengua perfecta, pura, sin ambigüedad ni error. Otros sostienen que es un código cifrado, diseñado para ocultar conocimiento prohibido, fórmulas alquímicas, secretos médicos, quizá incluso un mapa del alma. Los más escépticos lo llaman una farsa. Un engaño brillante hecho por alguien con talento y humor oscuro. Pero si es así, el autor fue un genio, ningún falsificador ha logrado reproducir la complejidad del Voynich. Cientos de científicos han intentado crear textos falsos con la misma distribución estadística, y todos fallaron. Lo imposible sería fingir con tanta perfección la lógica de un idioma que no existe. También hay teorías más poéticas. Algunos creen que el libro fue escrito en un trance, dictado por una voz interior, o canalizado desde otro plano. Que no es un texto humano, sino un mensaje recibido, como si el autor solo hubiera sido un instrumento. Otros aseguran que proviene de una civilización perdida, anterior al diluvio o al olvido, y que el manuscrito es el único vestigio de su lengua sagrada. Los astrónomos que han estudiado sus diagramas sospechan que las constelaciones que muestra no pertenecen a nuestro cielo. Quizás sean estrellas vistas desde otro punto del universo, o desde un tiempo distinto. Los botánicos, al ver sus plantas imposibles, se preguntan si el libro describe especies que ya se extinguieron, o que aún no han nacido. Y los lingüistas modernos, tras analizarlo con inteligencia artificial, confiesan que hay algo en el que parece deliberadamente no humano. Un patrón demasiado limpio, demasiado preciso, como si hubiese sido escrito por una mente sin error. Una inteligencia que conocía la estructura del lenguaje mejor que los propios hablantes. Cada teoría nace, brilla y se apaga, porque ninguna logra abrazar el todo. El manuscrito siempre se escapa, como agua entre los dedos. Quizás la verdad sea que no está hecho para ser traducido, sino para probar la capacidad del hombre de buscar. Quizás el misterio no esté en el libro, sino en el reflejo que dejan quienes lo miran. Porque mientras las teorías se multiplican, el Voynich sigue igual, intacto, silencioso, sonriendo desde su alfabeto sin nombre. Un código cifrado. Un idioma alienígena. Una broma renacentista.
Tres hipótesis que giran en torno al mismo centro, un libro imposible. Para algunos, el manuscrito Voynich es el código perfecto, una obra de ingeniería lingüística adelantada a su tiempo. Dicen que cada letra es una clave, cada flor un símbolo, cada constelación una coordenada. Que su autor dominaba las matemáticas, la música, la botánica y la astronomía. Que lo diseñó como una caja de seguridad del conocimiento, un lugar donde esconder verdades prohibidas bajo una capa de belleza. Las proporciones, el ritmo y la simetría de las páginas parecen confirmarlo, no hay error, no hay azar. El Voynich sería, en ese caso, una mente hablando en clave, una bóveda de secretos aún sellada. Otros, en cambio, prefieren la teoría cósmica, que no fue hecho por humanos. El lenguaje sería un intento de comunicación extraterrestre, o el registro de seres que observaron la Tierra antes de nosotros. Los diagramas circulares representarían órbitas de planetas desconocidos, y las figuras femeninas, formas simbólicas de vida. Las plantas imposibles serían biología foránea traducida en arte, una memoria de otro ecosistema, de otro cielo. La caligrafía, demasiado fluida y constante, haría pensar en una mano no sujeta al cansancio, o en una mente que escribía sin pausa, con precisión inhumana. Y luego están los escépticos, los que sonríen con ironía y dicen que todo es una broma. Una broma renacentista, elaborada por un artista con tiempo y talento para engañar a los eruditos de su época. Según ellos, el libro no significa nada, su propósito era justamente ese, parecer profundo para burlarse de la obsesión humana por descifrarlo todo. Un fraude tan ingenioso que se volvió inmortal. Pero el problema con esa teoría es el sentimiento. Nadie que lo mire de cerca puede negar que hay algo vivo en esas páginas. Una coherencia emocional, una intención. Ninguna farsa podría mantener ese pulso durante más de 200 páginas sin repetirse, sin traicionarse. Ningún engaño puede provocar tanta belleza por accidente. Así, las tres teorías siguen coexistiendo, cada una con su ejército de creyentes. El Voynich es un código, dicen unos, un mensaje del cielo, murmuran otros, un chiste caro, aseguran los escépticos. Y sin embargo, cada vez que alguien lo abre, las tres versiones se disuelven ante la misma sensación, que el libro no fue hecho para engañar ni para revelar, sino para recordar. Un espejo que devuelve al lector su propia fe, en la ciencia, en el misterio, o en el absurdo. Porque quizás el verdadero secreto del manuscrito Voynich no esté en su contenido, sino en su poder para obligarnos a buscarle sentido. Sin embargo, los trazos son suaves, casi cariñosos. Nada en el manuscrito Voynich transmite violencia ni imposición. No hay rabia en la tinta ni rigidez en la caligrafía. Cada letra parece trazada con afecto, como si el autor no estuviera intentando esconder un secreto, sino cuidarlo. Los caracteres fluyen con una armonía que desarma, redondeados, delicados, con una cadencia que recuerda más al pulso de una respiración que al de una pluma ansiosa. Cuando uno los observa de cerca, siente que fueron dibujados más que escritos. No hay correcciones ni marcas de duda. La mano que los trazó lo hizo con calma, con la ternura de quien escribe para alguien querido. Es una escritura que acompaña, no que impone. Como si cada signo fuera una caricia dirigida a un lector invisible. Aun cuando el contenido se escapa, el tono permanece, maternal, paciente, profundamente humano. Las letras no parecen hablar de poder ni de misterio, sino de consuelo. Son suaves, redondeadas, como si quisieran no herir al papel. En ellas no hay prisa, ni deseo de sorprender. Hay cuidado, como si el acto de escribir fuera, en sí mismo, un gesto de amor. Algunos expertos, incluso los más fríos, lo han reconocido. Quien escribió esto, dicen, no quería impresionar al mundo, quería proteger algo.
Y esa sensación se contagia. Cuanto más se mira, más se entiende que el manuscrito no grita, susurra. No es un libro hecho para desafiar, sino para recordar. Y en cada curva de tinta, en cada trazo que se estira como un hilo de respiración, parece quedar la huella de una emoción muy simple y muy antigua, la necesidad de no olvidar lo que se ama. Las letras fluyen como si fueran palabras habladas. No hay interrupciones, ni dudas, ni correcciones. Cada línea se desliza como un río que conoce su cauce, sin desviarse, sin tropezar. La tinta no titubea, no retrocede, no se interrumpe para corregir. Quien escribió el manuscrito Voynich sabía exactamente qué estaba escribiendo. No estaba experimentando, estaba recordando. No copiaba de otro texto, no traducía, no improvisaba. Simplemente sabía. Y ahí surge una idea tan simple como desarmante. ¿Y si no era un erudito ni un espía, sino una abuela sin escuela? Tal vez no un sabio oculto, ni un alquimista, ni un criptógrafo, sino alguien que solo quería preservar lo que sabía antes de desaparecer. Una mujer de manos callosas y mirada serena, que conocía los secretos de las plantas, los ritmos del cuerpo, las señales del cielo. Que había aprendido sin libros, observando la naturaleza y escuchando los silencios de la vida. Las letras, con sus curvas suaves, parecen la caligrafía de alguien que no teme equivocarse porque escribe desde la experiencia, no desde la teoría. Cada palabra respira ternura, paciencia, la sabiduría de quien no necesita demostrar nada. Quizás por eso el manuscrito no tiene título, ni dedicatoria, ni firma. Porque no buscaba reconocimiento. Solo quería guardar. Imagina esa escena, una mujer anciana, sola en una casa iluminada por velas, dibujando cuidadosamente cada símbolo con una pluma que se mueve despacio, pero con seguridad. No escribe para la posteridad, ni para los reyes, ni para los sabios. Escribe para su nieta, o para las hijas de sus hijas. Quizás sabía que el tiempo borraría su voz, que la memoria de su pueblo se perdería, y quiso dejar una guía, un legado escondido entre líneas imposibles. Por eso el texto parece más una canción que un tratado. No hay frialdad científica, sino ritmo, compás, cadencia. Es como si el manuscrito fuera un rezo doméstico, una oración de cocina y huerto, escrita en un idioma que solo entiende quien escucha con el corazón. La suavidad de la tinta, la delicadeza de los dibujos, la presencia constante de mujeres desnudas en baños, fuentes y jardines, todo apunta a una sensibilidad femenina, a una mirada que observa la vida desde la tierra, no desde el laboratorio. Quizás el verdadero misterio del Voynich no esté en su idioma, sino en su intención, que una voz humilde, perdida entre siglos de ruido, aún pueda hablar a través del silencio. No un alquimista, no una espía, no una científica. Tal vez, simplemente, una abuela sin escuela que quiso enseñar al mundo, con ternura y sin palabras, cómo seguir vivo. Una mujer que, sin saber escribir, inventó su propia manera de hacerlo. Esa idea, tan improbable como hermosa, tiene algo que resuena en lo más profundo del manuscrito. Como si, detrás de esas páginas, hubiera una voz femenina que no conocía las reglas del alfabeto, pero sí el ritmo del mundo. Una mujer que no necesitó aprender a leer para comprender, ni estudiar para saber. Que descubrió que podía hablar con la tierra, con el agua y con las estrellas, y que un día decidió dejar constancia de ese diálogo a su modo, en su propio idioma. Imagina sus manos manchadas de hierbas, acostumbradas al peso de la cosecha y no al de la pluma. Imagina el temblor de los dedos al sostener por primera vez un cálamo, el asombro de ver cómo la tinta se convierte en huella. No copió de nadie, no tradujo nada. Simplemente dibujó lo que sentía, lo que recordaba, lo que temía que se perdiera si no lo ponía sobre el papel.
Así nació un lenguaje que no pertenece a los libros, sino al instinto. Quizás no conocía letras, pero sí patrones. Veía el mundo en repeticiones, la forma de las olas, el espiral de una concha, el ciclo de las estaciones. Tal vez su escritura era eso, el intento de capturar el pulso del universo en símbolos que solo ella entendía. Lo que para nosotros parecen palabras, para ella eran sonidos del alma, trazos de memoria, vibraciones del cuerpo. Y tal vez, sin saberlo, inventó un idioma perfecto. Uno que no depende de gramática ni traducción, sino de intuición. Un lenguaje que no busca ser entendido, sino sentido. Por eso las letras del Voynich parecen moverse, respirar, latir. No fueron diseñadas por un sabio, fueron paridas por alguien que transformó el silencio en voz. Los expertos lo llaman enigma, quizá es simplemente ternura. Porque sus líneas no tienen la rigidez de lo académico, sino la fluidez del gesto humano más antiguo, el de querer dejar una huella. La suya no fue una escritura técnica, sino una escritura emocional, nacida del deseo de recordar, de enseñar, de cuidar. Tal vez esa mujer no pretendía escribir para el mundo, sino para su hija, o para quien viniera después. Tal vez quería que alguien, algún día, al abrir el libro, sintiera lo mismo que ella al escribirlo, que la vida, aunque no se entienda, tiene un orden secreto. Una mujer que no sabía escribir, pero sabía amar. Y con ese amor, inventó su propia forma de hablarle al tiempo. Y ahora, siglos después, seguimos intentando traducir lo que, en realidad, no fue hecho para la mente, sino para el corazón. Una sanadora que quiso dejar por escrito los remedios que aprendió de su madre. Esa imagen, sencilla y humana, explica más que todas las teorías juntas. No una erudita escondiendo secretos alquímicos, ni una monja en trance dictando visiones, sino una mujer común, heredera de un linaje silencioso, el de las que curaban con hojas, raíces y palabras suaves. Las que sabían escuchar el murmullo del agua, leer el comportamiento del viento, y distinguir el dolor del cuerpo del dolor del alma. Quizás su madre le enseñó que cada planta tiene un espíritu, que la tierra ofrece su medicina si se la trata con respeto. Que la menta calma el miedo, que el romero protege, que el llanto se cura con luna y no con fuego. Y cuando su madre partió, ella sintió el deber de guardar esas voces. No podía escribir como los hombres de los libros, pero entendía que si no dejaba constancia, aquel conocimiento moriría con ella. Así nació su manuscrito. Las páginas del Voynich serían entonces un intento de memoria. Un testamento escrito en un idioma que no existía, porque ninguno bastaba. No quería un lenguaje prestado, necesitaba uno que respirara como las plantas que dibujaba, que brotara desde dentro, como una semilla que germina. Sus símbolos, entonces, no serían letras, sino raíces de sonido. Cada palabra un eco de la voz materna, cada flor un gesto de gratitud, cada constelación un recordatorio de que el cielo también influye en la cura. Porque para una sanadora, todo está conectado, el cuerpo, la mente, el agua, el fuego, el día y la noche. El dolor de uno es el desequilibrio del todo. Tal vez por eso el manuscrito parece mezclar botánica, astrología y anatomía. No son disciplinas separadas, son partes del mismo conocimiento. Los círculos estelares serían calendarios naturales, las mujeres en baños. Representaciones de la purificación, las plantas, las portadoras de la energía que restaura el orden perdido. Todo tiene sentido si se lo mira con el corazón de una curandera, no con el ojo de un académico. Es fácil imaginarla en su mesa de madera, al atardecer, con un candil encendido y una ramita de salvia seca. Escribiendo despacio, tal vez en voz baja, como si cada trazo fuera un rezo. No para ser leída, sino para mantener vivo el vínculo con su madre, con la tierra, con la vida. Y cuando terminó,
Quizás lo envolvió en un paño, lo escondió bajo el suelo o en el hueco de una pared, sabiendo que un día alguien lo encontraría. No lo escribió para el mundo, sino para el futuro. No para enseñar, sino para no olvidar. Y en ese gesto, más puro que cualquier código, más sabio que cualquier ciencia, dejó el mensaje más simple y poderoso que puede existir. Que el conocimiento verdadero no se acumula, se cuida, se hereda, se ama. Plantas que curaban la fiebre, que sanaban heridas, que ya no existen. Así las dibujó, con raíces profundas, hojas que parecían dedos, flores abiertas como ojos despiertos. Cada una tenía una intención, un propósito, una memoria. No eran simples especies botánicas, eran recuerdos vivos. Fragmentos de un conocimiento transmitido de madre a hija, de voz a voz, antes de que los libros reclamaran el derecho de explicar el mundo. La sanadora conocía esas plantas por su nombre secreto, el que se dice en voz baja para que la tierra escuche. Sabía cuándo recogerlas, qué luna convenía, cuánta agua bastaba. La corteza de una servía para bajar la fiebre, el jugo de otra para cerrar heridas, la raíz de otra para aliviar la melancolía. Pero también sabía que cada planta tenía espíritu, y que curar no era dominarla, sino pedirle permiso. Hoy, los botánicos han buscado esas especies sin éxito. Ninguna coincide. Algunas recuerdan vagamente a hierbas medicinales conocidas, pero siempre hay algo distinto. Una hoja en exceso, un tallo que se bifurca donde no debería, un fruto imposible. Quizás esas plantas desaparecieron hace siglos, cuando el bosque era aún un santuario y no una frontera. O tal vez nunca existieron en este mundo, sino en la memoria colectiva de quienes sabían que toda cura nace primero en la imaginación. Cada ilustración del manuscrito parece guardar una intención curativa. No hay violencia en las formas, ni exageración en los colores. Solo armonía, proporción, calma. Las raíces se abren como corazones, los tallos se ramifican como venas humanas. Las flores respiran con delicadeza, como si representaran la conexión directa entre el cuerpo y la tierra. Esas plantas no son solo remedios, son puentes, entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo natural. Imagina a la sanadora observando su jardín, hablando con las hojas mientras mezcla ungüentos, mientras hierve agua y tiempo. Cada remedio era una conversación, un pacto entre la vida y la muerte. Lo sabía, curar no era vencer la enfermedad, era recordarle al cuerpo su equilibrio. Quizá el manuscrito fue su intento de preservar esas voces verdes antes de que se extinguieran. Un último catálogo de lo que la tierra una vez ofreció, y que ahora solo sobrevive en tinta. Porque las plantas desaparecen, pero sus nombres quedan flotando, esperando que alguien las pronuncie de nuevo. Y aunque esas plantas ya no existan, su eco sigue vibrando en las páginas del libro. Cada dibujo es una semilla, una promesa de que lo perdido puede volver si alguien lo sueña. Porque mientras el manuscrito siga vivo, ellas también lo están. Las plantas que curaban la fiebre, que sanaban heridas. Las que ya no existen, pero aún recuerdan cómo sanar. Quizás dibujó plantas descritas tras generaciones, que con el tiempo se deformaron en formas y colores para describir viejos remedios. Porque la memoria, cuando viaja de boca en boca, cambia de piel. Lo que una abuela enseñó a su hija no fue un dibujo exacto, sino una historia, una sensación, un gesto. La siguiente generación la repitió, añadió un detalle, olvidó otro. Así, con los siglos, las plantas reales se transformaron en símbolos, en metáforas vivas de lo que una vez existió. Tal vez esas figuras imposibles del manuscrito Voynich, con tallos que parecen venas, raíces en forma de corazón, flores que respiran, no sean errores ni fantasías, sino recuerdos distorsionados por el tiempo. Imagina a una mujer tratando de conservar lo que su madre le contó.
Hay una hoja que calma la fiebre si se hierve bajo luna creciente. Hay una raíz que detiene la sangre si se entierra junto al río. Pero los siglos pasaron, los nombres se borraron, y solo quedaron las imágenes. Dibujarlas era su forma de mantenerlas vivas. Quizá el color verde intenso de sus aguas, el brillo dorado de los frutos o los pétalos imposibles sean el resultado de una traducción emocional. La belleza como memoria, el símbolo como refugio. La sanadora no intentaba copiar la naturaleza tal como la veía, sino tal como la recordaba. Y la memoria no es exacta, es poética. Así, el manuscrito podría ser un herbario onírico, una recopilación de remedios antiguos que ya se habían desvanecido de la realidad y sobrevivían solo en el relato. Cada dibujo sería una versión sucesiva de una planta que existió, deformada no por ignorancia, sino por amor. Como una canción repetida por siglos que, al final, suena distinta pero conserva su alma. Y en esa mezcla de olvido y ternura, la autora logró lo que ninguna ciencia puede: que lo perdido siga teniendo forma. Porque, al final, quizá no importa si las plantas eran reales o imaginadas. Lo importante es que alguien, en un tiempo remoto, creyó que podían sanar. Y las dibujó para que, cuando nosotros las miráramos, algo dentro de nosotros también empezara a curarse. Palabras nacidas del oído, no del libro. Así debió comenzar todo, con una voz, no con una pluma. Con una madre hablando mientras machaca raíces, con una abuela que susurra nombres de plantas al ritmo del fuego. Ninguna de ellas necesitaba leer para saber, la sabiduría estaba en el sonido, en la cadencia con que pronunciaban cada remedio. Esto calma la fiebre. Esto cura el alma cansada. Esto no lo uses hasta que la luna esté llena. Esas frases, repetidas generación tras generación, eran canciones más que instrucciones. La melodía ayudaba a recordarlas. Las palabras no nacían del papel, sino del oído, del acto de escuchar con atención lo invisible. Eran palabras que se transmitían con la respiración, cargadas de intención. En ellas la pronunciación era tan importante como el significado, porque quien las decía creía que la voz, por sí sola, tenía poder para sanar. Y cuando esa tradición oral comenzó a desvanecerse, alguien quiso salvarla. Quizá la autora del manuscrito Voynich escuchó durante toda su vida esas voces antiguas y comprendió que un día se perderían para siempre. Entonces decidió atraparlas, no con letras conocidas, sino con símbolos propios, con un lenguaje que conservara el ritmo del habla, el pulso de las canciones de sanación. No buscó traducir los sonidos, los dibujó. Por eso el texto parece fluir como si fuera hablado. Las repeticiones, los patrones rítmicos, los espacios medidos, todo en él suena más que se lee. Es posible que, al escribir, la autora no pensara en palabras, sino en ecos. Quizás cada símbolo representaba un tono, un aliento, una vibración. Quizás cada frase era una plegaria, un conjuro disfrazado de frase cotidiana. Los lingüistas lo han analizado como escritura, pero ¿y si es música? ¿Y si lo que vemos como texto es, en realidad, la notación de una melodía ancestral? El oído humano guarda memoria más profunda que la vista. Lo que se escucha toca algo que lo leído no alcanza. Tal vez esa mujer lo entendía, que las palabras verdaderas no se aprenden, se heredan. Así, cada página del manuscrito sería un eco congelado. Un intento desesperado de que la voz de su madre, y la de la madre de su madre, siguieran resonando siglos después. Y cuando alguien abre el libro y lo observa en silencio, ese silencio no está vacío. Está lleno de voces antiguas, murmurando desde la tinta. Porque esas palabras no nacieron del libro. Nacieron del oído, del corazón.
Y aún hoy esperan que alguien recuerde cómo escucharlas. Así suena la hoja cuando arde. Así canta la flor cuando sana. Quizás fue eso lo primero que aprendió de su madre, o lo último que escuchó antes de perderla. Que las plantas no solo curan, hablan. Que el fuego no solo destruye, enseña. Y que la tierra tiene su propio lenguaje, uno que no se escribe ni se traduce, sino que se escucha. Esas palabras podrían haber sido la raíz del manuscrito entero. Una frase sencilla, casi infantil, pero que encierra toda una cosmovisión. La idea de que la naturaleza posee voz, ritmo y memoria. Que cuando una hoja se quema no muere, sino que revela su sonido, el eco de lo que fue, el mensaje que libera al deshacerse. Que cuando una flor sana, no solo restaura el cuerpo, sino también el silencio interior. Tal vez la autora, esa mujer que no sabía escribir, pero sí recordar, quiso capturar esas canciones en la forma más pura que conocía, el dibujo. Y por eso el Voynich no parece un libro hecho para leerse, sino para oírse con los ojos. Cada símbolo tiene la cadencia de una nota, cada planta, la vibración de un tono. Es un coro vegetal, una sinfonía de savia y fuego. Algunas páginas parecen arder, otras florecer. Las letras ondulan, los trazos se mueven como llamas suaves, como pétalos que respiran. Uno casi puede imaginar el sonido, un crujido lento, un susurro, una melodía mínima. La voz de la naturaleza traducida a un lenguaje que ningún alfabeto humano ha podido retener. Así suena la hoja cuando arde. Así canta la flor cuando sana. En esa frase hay algo más que poesía, hay sabiduría ancestral. Porque quien entiende el sonido del fuego y el canto de la flor entiende la vida entera. Entiende que todo vibra, que todo comunica, que el universo habla incluso cuando calla. Quizás ese era el propósito del manuscrito, dejar testimonio de un mundo donde los humanos aún podían escuchar. Donde cada curación era un diálogo, cada herida una oportunidad de aprender el idioma secreto de la existencia. Y así, siglos después, cuando alguien abre el libro en silencio, las palabras regresan. No se oyen con los oídos, sino con la piel, con la memoria. Porque la hoja sigue sonando al arder. Y la flor, todavía hoy, canta cuando sana. Y al no tener letras para describirlo, creó las suyas propias. No conocía el alfabeto de los sabios, ni las reglas de los escribas, pero conocía el ritmo del mundo. Entendía cómo se doblan las ramas cuando va a llover, cómo respira la tierra antes de dar fruto, cómo se queja el fuego cuando algo muere. Sabía que todo tenía un sonido, un gesto, una forma. Y cuando las palabras de los hombres resultaron insuficientes para describirlo, decidió inventar las suyas. Trazó símbolos que no imitaban ningún idioma conocido. Los dibujó como quien borda un manto, mezclando intuición y memoria. Algunas letras eran raíces, otras hojas, otras parecían el movimiento del agua o el vuelo de un insecto. Cada una tenía su propio pulso, su respiración. No eran letras para leer, eran sílabas vivas, hechas para sentir. Y así nació un idioma que solo dos personas entendían. La abuela que lo escribió, y el nieto que lo escuchó. Él no sabía leer, pero la oía cada noche recitar su libro inventado. Escuchaba los sonidos que no pertenecían a ningún idioma humano, pero que se parecían a una canción. A veces las palabras eran susurros, otras eran risas, otras lágrimas que se disolvían en el aire. No hacía falta entenderlas. Lo importante era el tono, la intención, la energía. Para el niño, aquel idioma era natural, como el canto de los grillos o el rumor del agua. Para ella, era la única forma de dejar su legado. Sabía que algún día él crecería, y que cuando la memoria se nublara,
Aquellas palabras sin traducción seguirían dentro de él, latiendo. No para ser habladas, sino para ser recordadas. Cuando el tiempo la alcanzó, y la enfermedad la fue apagando, el nieto siguió escuchándola en sueños. Veía las mismas plantas imposibles, las mismas estrellas girando en cielos extraños, los mismos símbolos que había visto dibujar en aquellas páginas marrones. Y entonces comprendió, el libro no era un misterio para descifrar, sino un puente. Un modo de que su voz nunca se apagara del todo. Quizá el manuscrito Voynich no sea más que eso, la huella de un amor que venció al olvido. Un idioma nacido de la necesidad de preservar una relación sagrada, el vínculo entre quien enseña y quien escucha. La abuela que lo escribió, y el nieto que lo escuchó. Dos almas unidas por un lenguaje que no pertenece al tiempo. Porque hay verdades que no necesitan ser entendidas. Solo oídas con el corazón. Siglos después, todos los lingüistas del mundo tratan de descifrarlo. El manuscrito pasa de mano en mano, de continente en continente, como un desafío lanzado al intelecto humano. Cada generación de eruditos intenta romper su código con la misma fe con que un alquimista busca el oro en el plomo. Laboratorios, universidades y agencias de inteligencia lo analizan línea a línea, palabra a palabra, como si entre sus símbolos se escondiera la clave de algo que podría cambiar la historia. Las máquinas más poderosas del planeta lo han procesado. Los algoritmos rastrean patrones, las inteligencias artificiales comparan secuencias, los lingüistas aplican teorías estadísticas, y sin embargo, el manuscrito sigue intacto. Resiste toda lógica, toda hipótesis. Cada vez que parece ceder un fragmento, el sentido se desvanece como humo. Las letras encajan, pero las palabras no. Las frases se forman, pero los significados se escapan. Es como si el texto fuera un espejo que refleja al lector, no la verdad. Algunos de los mayores criptógrafos del siglo XX dedicaron su vida entera al Voynich. Murieron sin resolverlo, obsesionados con una certeza: no puede ser falso. Hay un orden. Y ese orden, aunque invisible, se siente. Como si el manuscrito tuviera una intención propia, un propósito más grande que el de su autora original. A medida que avanzan los estudios, las coincidencias se vuelven inquietantes. Cuando se analizan los patrones fonéticos, el texto produce frecuencias armónicas que se asemejan a las de la voz humana. Cuando se convierte la escritura en ondas de sonido, emergen melodías suaves, casi respiraciones. Los científicos lo llaman coincidencia rítmica. Pero hay quienes piensan otra cosa, que el manuscrito no fue hecho para ser leído, sino para ser escuchado otra vez. Una noche, en una universidad europea, un grupo de investigadores decide probar algo diferente. Digitalizan las páginas y asignan un sonido a cada símbolo, según su frecuencia estadística. Al reproducir la secuencia completa, una voz surge de los altavoces. No es una voz humana. Es cálida, profunda, como un canto bajo el agua. No dice palabras reconocibles, pero la emoción es inconfundible: tristeza, ternura, una nostalgia tan antigua que ningún idioma podría contenerla. Algunos lloran sin saber por qué. En ese momento, todo cambia. El manuscrito deja de ser un misterio lingüístico y se convierte en un mensaje emocional. Una herencia vibratoria, un eco del alma de su autora. Las letras, los dibujos, las plantas y las mujeres bañándose en líquidos verdes eran solo la forma visual de un sonido antiguo. Un canto que había esperado siglos para ser liberado. Los académicos más escépticos se resisten a creerlo, pero los hechos los superan. Cada vez que el manuscrito se analiza desde la emoción y no desde la lógica, algo responde. La gente que lo observa siente lo mismo:
una mezcla de paz y melancolía, como si recordaran algo que nunca vivieron. Y entonces surge una hipótesis nueva, simple y devastadora. Quizás el manuscrito no fue escrito para el cerebro, sino para el corazón. Quizás, en el fondo, ya lo entendemos, pero lo hemos olvidado. Un lingüista anciano, tras décadas de estudio, lo resume en una frase que se vuelve legendaria. Este libro no se descifra con la mente. Se reconoce con el alma. Y cuando las máquinas callan, y los expertos se marchan, el manuscrito queda ahí, abierto sobre su vitrina, respirando en silencio. A la luz tenue del laboratorio, parece que la tinta aún brilla. Y si uno se acerca lo suficiente, puede jurar que oye un murmullo, apenas un suspiro. Como si la voz de aquella abuela, la sanadora sin escuela, la mujer que inventó su propio idioma, siguiera viva entre las páginas. Esperando, pacientemente, a que alguien vuelva a escuchar. Y ninguno logra sentir lo que ella escribió, porque buscan fórmulas, no emociones. Los expertos se inclinan sobre las páginas con microscopios y algoritmos, con tablas de frecuencias y teorías de cifrado. Analizan la composición de la tinta, el orden de las letras, la proporción de los dibujos. Cada símbolo es reducido a un dato, cada palabra a una posibilidad matemática. Pero el manuscrito no habla en números. El manuscrito siente. Y eso es precisamente lo que nadie parece recordar. Intentan descifrar con la mente lo que fue escrito con el corazón. La abuela que lo creó no buscaba esconder secretos, sino preservar sentimientos. Su idioma no fue una barrera, fue una ofrenda, un modo de que lo que amaba no desapareciera. Sin embargo, los que lo estudian desde la razón lo abren como si diseccionaran una flor, y al hacerlo, matan su fragancia. Porque el manuscrito Voynich responde a otra lógica, la del amor y la memoria. No se organiza en estructuras sintácticas, sino en emociones. Cada repetición, cada símbolo, cada espiral está guiado por una vibración afectiva, no por una fórmula. Lo que para los científicos son patrones estadísticos, para ella eran latidos. Los errores del texto son pausas de ternura, las simetrías, recuerdos. Es un lenguaje emocional, donde cada signo representa una sensación, la calma del agua, el calor del sol, la tristeza del invierno, el alivio después del dolor. Los diagramas estelares no son mapas del cielo, sino mapas del alma. Las plantas no describen especies, sino estados del cuerpo, la fiebre, la pérdida, la renovación. El manuscrito no busca enseñar, sino acompañar. Los eruditos se desesperan porque no encuentran un punto de referencia, una clave, un alfabeto que encaje. Y sin embargo, la clave está frente a ellos, la empatía. Si alguna vez lograran leerlo con el mismo amor con que fue escrito, tal vez lo entenderían sin traducir una sola palabra. Pero ese tipo de comprensión no se enseña en las universidades. Porque el libro no premia al más sabio, sino al más sensible. Está hecho de materia emocional, de recuerdos, de promesas, de voces que se niegan a morir. Es la memoria de una mujer que no quería ser inmortal, solo recordada. Y en cada trazo dejó algo de sí misma, su voz, su olor, su ternura. Por eso el Voynich no se descifra, se siente. Cuando se mira con el corazón abierto, uno percibe lo que la ciencia no puede medir, una presencia cálida, cercana, casi familiar. El libro no busca que lo lean, sino que alguien lo ame lo suficiente como para escucharlo. Y quizás, cuando eso ocurra, cuando un alma reconozca su latido y lo responda, el manuscrito deje de ser un misterio.
Porque entonces, por primera vez en siglos, alguien habrá recordado aquello de lo que realmente hablaba. No del mundo, sino del amor que lo mantiene vivo. Las plantas son recuerdos, unas ya extintas, otras transformadas por el tiempo. No son ilustraciones botánicas, son memorias vegetales, sombras de una naturaleza que alguna vez existió y que la autora se negó a dejar morir. Cada raíz, cada tallo, cada flor es un fragmento del pasado, una evocación de lo que fue. En esas páginas, el verde es nostalgia. No hay ciencia, hay duelo. Son plantas que tal vez brotaron en un mundo más puro, donde el conocimiento aún se medía en ciclos lunares y no en fórmulas. La sanadora las dibujó para recordar, no para enseñar. Las líneas son suaves, amorosas, como si intentara devolverles el aliento que el tiempo les había quitado. Las mujeres en los baños no son diosas. No representan mitología, ni ritos ocultos, ni misterios esotéricos. Son curanderas, madres, hijas, bañándose en el mismo líquido que purifica, que sana, que une. Se lavan de las penas, del cansancio, del peso del mundo. Se miran unas a otras con ternura, sin jerarquía ni pudor. Son generaciones distintas compartiendo un mismo gesto, cuidar y ser cuidadas. Algunas sostienen flores, otras se hunden hasta el cuello, otras ríen. Es la humanidad en su forma más simple y más sagrada, la del cuidado. En sus rostros no hay adoración, hay alivio. En su desnudez no hay deseo, hay verdad. La autora las conocía. No eran símbolos abstractos, eran sus vecinas, sus hermanas, sus propias memorias. Mujeres reales que curaban sin palabras, que entendían que el agua y el cariño son la misma medicina. Y los tubos, esos conductos que los estudiosos describen como máquinas, no son engranajes ni instrumentos alquímicos. Son metáforas del cuerpo y de la vida fluyendo. Representan el ciclo invisible que une a todas las cosas, el agua que corre, la sangre que circula, el aire que entra y sale. En ellos la autora dibujó el movimiento esencial de la existencia, lo que fluye para mantenerse vivo. Donde los científicos ven mecanismos, ella vio arterias del universo. Cada canal une a las mujeres, a las plantas y a los cielos, recordando que la curación no es un acto aislado, sino una red, todo lo que existe está conectado por los mismos ríos de energía. El manuscrito Voynich no describe el mundo, lo recuerda. Y cada trazo es una confesión silenciosa de que la vida, aunque cambie de forma, nunca deja de fluir. Las plantas, las mujeres, los tubos, son la misma historia contada 3 veces. La naturaleza, la humanidad y el alma respirando juntas. Esperando que algún día aprendamos a leerlas como ella las escribió. No con la mente, sino con la memoria del corazón. Lo que hoy parece alquimia, era su medicina. No había laboratorios ni fórmulas, ni frascos etiquetados con nombres latinos. Había manos, fuego y tiempo. Los metales no se buscaban para convertirlos en oro, sino para templar el alma. Lo que hoy llamaríamos superstición era, en realidad, sabiduría empírica envuelta en símbolos. El cobre y el azufre no eran solo materiales, eran fuerzas, pulsos de la naturaleza que la sanadora conocía por experiencia. Ella no necesitaba entender la composición química de una planta para saber cómo usarla. Le bastaba su olor, su temperatura, la forma en que cambiaba bajo el sol. Cuando mezclaba raíces y resinas, cuando hervía hojas bajo una luna precisa, no hacía magia, hacía ciencia con corazón. Su alquimia era cuidado. Su laboratorio, el mundo. Lo que hoy parece código, era su manera de contar historias. Cada símbolo no escondía un secreto, narraba uno.
Era la forma en que ella hablaba del cielo, de los nacimientos, de las pérdidas. El texto del Voynich no fue escrito para ocultar, sino para proteger la memoria de un pueblo sin escritura. Sus signos eran como canciones dibujadas, palabras que no se pronunciaban, pero se reconocían por su ritmo. Tal vez los mismos símbolos que para nosotros parecen matemáticos eran, para ella, gestos emocionales, pequeñas notas que acompañaban una historia contada al calor del fuego. Cada línea del manuscrito podría ser una conversación con su nieto, una historia sobre cómo el viento cura la fiebre o cómo una semilla guarda el eco de las estrellas. En su mundo, el conocimiento no se enseñaba, se susurraba. Porque el saber era un acto íntimo, un secreto compartido con respeto. Nadie hablaba de más. Las recetas no se escribían en tablillas, se murmuraban al oído, y solo a quien estaba listo para recibirlas. La transmisión del conocimiento era un ritual de confianza. La palabra era sagrada, no se gritaba, se compartía. Así, las sanadoras hablaban con el mismo tono con que se ora o se ama. Cada consejo se entregaba como un regalo, y quien lo recibía lo guardaba como un tesoro invisible. Por eso el manuscrito Voynich tiene esa textura de confidencia. No es un libro público, es un susurro que sobrevivió siglos. Su autora lo escribió como quien guarda una voz dentro de una caja. Y aunque los siglos lo llenaron de polvo y misterio, todavía hoy conserva esa misma energía. La de una historia contada muy cerca del oído. Tan cerca que solo puede oírla quien se atreve a escuchar con el alma. Y cuando la abuela vio que el olvido avanzaba más rápido que la voz, tomó pluma y tinta, y escribió. No para la ciencia, sino para la sangre. No para la historia, sino para su nieto. Sabía que las palabras habladas se pierden con el viento, que la memoria humana es un hilo frágil que el tiempo corta sin aviso. Había visto desaparecer canciones, remedios, nombres de plantas, relatos de mujeres que ya nadie recordaba. Todo lo que había amado se deshacía lentamente, como las hojas secas al final del otoño. Y entonces comprendió que debía hacer lo impensable, fijar el alma en el papel. Se sentó en silencio, bajo la luz temblorosa de una vela, y empezó a trazar símbolos que no existían. Cada letra era un suspiro, cada palabra una promesa. No lo hizo con intención de gloria ni de eternidad. Lo hizo porque el amor, cuando teme al olvido, se vuelve escritura. No pensaba en lectores futuros, ni en sabios, ni en reyes. Pensaba en él, en el niño que escuchaba sus historias al anochecer, que aprendía a reconocer plantas por el tacto y estrellas por la respiración. Escribía para que él, cuando ya no la tuviera cerca, pudiera volver a encontrarla entre las páginas. Para que, al leer, oyera su voz. Quizás ese niño fue el último que entendió su lengua. La última rama de un árbol que ya no dio fruto. Creció, vivió, envejeció, y cuando murió, el idioma se apagó con él. Las palabras se quedaron huérfanas, los símbolos mudos, las canciones sin aire. Pero el libro sobrevivió. Pasó de manos callosas a manos eruditas, de casas humildes a vitrinas frías. Sobrevivió guerras, incendios, mudanzas, incredulidades. Y aún así, siguió respirando. Porque un amor verdadero no se destruye, se transforma en eco. Durante siglos nadie lo entendió, porque todos buscaban descifrar lo que nunca fue un código. Pero el manuscrito no pedía desciframiento, pedía recordar. No busca mentes brillantes, sino corazones antiguos. No exige traducción, sino presencia. Ahora descansa en una biblioteca, bajo luces controladas y cámaras de seguridad, observado por ojos que lo estudian pero no lo escuchan. Y sin embargo, el libro espera.
pacientemente, como esperó su autora al otro lado del tiempo. Espera a que alguien lo abra sin miedo, sin prisa, sin pretensión. A que alguien deje que la emoción lo atraviese antes que el pensamiento. A que una sola persona vuelva a oír la voz que duerme entre las líneas. Esa voz que una vez susurró. Así suena la hoja cuando arde. Así canta la flor cuando sana. Porque el día que alguien recuerde cómo escuchar, ese idioma, su idioma, despertará otra vez. Y la abuela, allá donde la memoria aún respira, sabrá que su nieto, su sangre, finalmente ha regresado. Algunos libros se leen con los ojos. Otros, solo pueden leerse con el corazón. Y quizás, cuando el mundo vuelva a hablar el lenguaje de la ternura, el manuscrito Voynich finalmente nos conteste. Un saludo a todos, y gracias por escuchar mis teorías. Gracias por acompañarme en este viaje por uno de los misterios más hermosos de la historia, el manuscrito Voynich. Quizás nunca sepamos quién lo escribió, ni qué quiso decir. Pero mientras sigamos haciéndonos preguntas, seguirá vivo. Si te ha gustado, deja tu teoría en los comentarios. ¿Fue un código, una farsa o un acto de amor? Y si, al final, el mayor secreto no está en el libro, sino en nosotros. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerda, hay historias que no se leen con los ojos, sino con el corazón. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.